Hola amigos y bienvenidos a este segmento calientito de Apologética con Marta. ¿Por qué digo calientito? Porque hoy continuamos con la serie sobre el infierno y más específicamente el tema es la naturaleza, la localización y la duración del infierno. Yo sé que muchos prefieren un tema más agradable como las bendiciones del cielo eterno. Sin embargo, si vamos a enseñar la palabra de Dios como nos la enseñó Jesús y los demás autores de la Biblia, entonces el infierno es un tema del cual debemos tener conocimiento. Unas religiones y sectas niegan la existencia del infierno, otros cambian su naturaleza para minimizar su importancia y relevancia, y otros grupos usan la existencia del infierno para aterrorizar a personas al presentarles un Dios vengativo, odioso y desconectado de tener una relación personal de padre con su creación. En los programas recientes estudiamos sobre la existencia del infierno, lo que Jesús, la Biblia y los apóstoles enseñaron sobre la existencia del infierno, sobre la justicia de Dios, el amor de Dios, la soberanía de Dios y la dignidad humana con referencia al infierno. Los pasados programas de esta serie, y de hecho todos mis programas están disponibles gratis para descarga mediante mi página en Facebook y mi página en línea apologeticaconmarta.org. Si visitan el enlace de programas radiales en archivo, allí van a encontrar los programas por fecha y ahora también por tema, lo cual los ayuda a hacer estudios por temas específicos. Nuevamente la página es apologeticaconmarta.org. A veces me río cuando escucho a personas que dicen que la Biblia lo que contiene son cuentos de hadas. Obviamente, las personas que se expresan de esa manera nunca pueden haber tomado en sus manos una Biblia y haberla leído de principio a fin. Cuando lees la Biblia, puedes captar una historia larga y profunda sobre la relación de Dios con el ser humano, comenzando con el principio de la creación. Puedes capturar los niveles de rebeldía, de depravación y de injusticias que nacen del corazón humano. Cuando escuchas noticias en nuestra época sobre dictadores que han asesinado a sus propios familiares, puedes ir a la Biblia y encontrar que otros seres humanos en los tiempos en que se escribió el Antiguo Testamento hicieron lo mismo. Toma por ejemplo el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un. En el 2013, Kim Jong-un ordenó la ejecución de su tío y de toda la familia de su tío para prevenir que se levantaran en contra de Kim Jong-un. Los asesinados incluyeron a su tío, a mujeres, a niños y al embajador de Cuba y Malasia. Los hijos, los hermanos y los nietos de Han Song-taek, que era el tío de Kim Jong-un, fueron todos asesinados. Este es el mismo Kim Jong-un que ha amenazado destruir a otras naciones, incluyendo a los Estados Unidos. El primer asesinato de un hermano en contra de otro lo encontramos en las primeras páginas de la Biblia. En el libro de Génesis, cuando Caín mató a Abel. Más adelante en el libro de Reyes leemos sobre la corrupción profunda en el reino de Judá y de Israel, ya que habían abandonado seguir a Dios y estaban adorando a dioses ajenos y practicando gran perversión moral. En el libro de Segunda de Reyes leemos sobre cómo Dios mismo le ordenó a Jehú a exterminar la casa de Acab. En Segunda de Reyes 10, en el verso 11, dice: mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. En el caso de Jehú, Dios lo llamó a eliminar a los líderes del reino y sus familiares, incluyendo a Jezebel, que estaban perpetuando una idolatría y una perversión moral bien profunda y bien extensa en el reino judío.
Como vemos, la realidad de la maldad en el corazón humano no son cuentos de hadas, es una realidad, y a veces esa realidad es tan intensa que parece que uno vive en un infierno aquí mismo en la tierra y que la única opción es la muerte. Sin embargo, aunque temporalmente esta vida terrenal puede parecer un infierno, no es el infierno real que describe la Biblia, en el cual los malvados finalmente van a recibir justicia eterna y el cual realmente es un lugar en donde sí habrá una permanencia de residencia eterna. La Biblia usa un lenguaje figurativo para darnos una idea de las características del infierno. La Biblia lo describe como un lugar con gran oscuridad fuera de las puertas de la ciudad celestial. En Mateo 8, en el verso 12, y en el capítulo 22, en el verso 13, dice que en ese lugar de grandes tinieblas habrá un gran lloro y crujir de dientes. El infierno es una separación de la presencia de Dios, una separación de su benevolencia y una separación de la gloria y de su poder. Judas 13 lo describe como un sitio de oscuridad eterna. En Marcos 9 lo describe como un lugar en donde el fuego no puede ser apagado. En Apocalipsis 20 lo describe como un gran abismo en donde estarán el diablo y Satanás. Y en Lucas 16 lo describe como un lugar de tormento. Según describió C.S. Lewis una vez, él expresó que el infierno es el gran divorcio y es una separación eterna de Dios. Jesús mismo enseñó en su historia de Lázaro y el hombre rico, en Lucas 16, en el verso 26, que existe una separación entre el cielo y el infierno y es imposible cruzar de un lado al otro. Ahora, en ningún lugar en la Biblia se describe el infierno como si fuese una cámara de torturas, en donde a las personas se les obliga a entrar en contra de su voluntad para ser torturadas. Esa idea es una caricatura inventada por incrédulos que desean justificar su creencia de que Dios es cruel, ya que Dios envía a personas al infierno. Una cosa es conocer que el infierno es un lugar de tormento, como lo describió Jesús, y otra cosa es ser un lugar de torturas. Tormento y tortura no es lo mismo. Una tortura es un acto doloroso ejecutado por una persona a otra persona en contra de su voluntad. Por otro lado, el tormento es causado por uno mismo. Por ejemplo, una persona puede estar atormentada aquí en la tierra porque no puede obtener la fama o las riquezas que desea, o porque no ganó su partido político, o porque no puede obtener el amor de una persona. Ese tormento proviene de los valores y emociones personales sin que nadie le haga daño ni lo toque. En el caso del infierno, nadie tiene que hacerle daño a la otra persona para la persona estar atormentada. El mero hecho de la persona existir completamente y eternamente separada de la benevolencia de Dios y de las oportunidades de vivir en el cielo nuevo y en la tierra nueva que Dios va a restaurar en los últimos días, es razón para eternamente estar angustiado con gran tormento, porque no habrá oportunidad de cambiar ese destino eterno una vez se haya entrado por las puertas de ese infierno. Cuando elegimos nuestro divorcio de Dios, cuando elegimos separarnos de Dios voluntariamente, nos condenamos a nuestra propia libertad de Dios. El conocimiento y la realización de que sí existe un cielo eterno y una presencia benevolente y divina con quien se puede confraternizar en la eternidad, va a ser ese tormento para los que han rechazado a Dios. El tormento es vivir con las consecuencias de nuestras propias decisiones, tomadas libremente. Ese es el llanto agonizante y el crujir de dientes como resultado de llegar a la realización de que uno tomó la decisión incorrecta y que ha obtenido
el resultado de sus propias decisiones. El infierno también es presentado como un lugar con fuego eterno. Ese fuego es real, pero no necesariamente de manera física, de la misma forma que conocemos el fuego. ¿Por qué? Porque según la Biblia, las personas tendrán cuerpos físicos que no son perecederos, por lo que el fuego normal no los va a consumir y no va a causar que cesen de existir. Vamos a Juan, capítulo 5, versos 28 al 29. Y los versos dicen: no se asombren de esto. Vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y si vamos a Apocalipsis 20, versos 13 al 15, dice: el mar entregó los muertos que yacían en él. También la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos. Y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Podemos notar que el lenguaje figurado en la Biblia para describir el infierno es contradictorio si uno lo toma de manera literal. Por ejemplo, hay llamas de fuego, pero sin embargo es un lugar de gran oscuridad. Dios no estará presente con su luz en ese infierno. Ese infierno carece del poder creativo de Dios. No habrá su luz, no habrá vegetación, ni el universo, ni animales, solo la existencia indestructible de los seres humanos sin el poder benevolente y creativo de Dios. El cuadro opuesto lo tenemos en la resurrección de Jesús, en donde Jesús resucitó físicamente en un cuerpo glorificado, vivió 40 días adicionales aquí en la tierra luego de la resurrección y luego ascendió al cielo. Jesús prometió regresar con el mismo cuerpo con el que resucitó y prometió resucitar a la vida eterna a todo el que confía en Él para el perdón de los pecados. Jesús nos resucitará con cuerpos glorificados y equipados para vivir en este universo que eventualmente también será restaurado a la gloria original con el que fue creado. Por lo tanto, cuando la Biblia se refiere a que el infierno es como un lago de fuego, imagínate una vida sin propósito, ya que no habrá una oportunidad de cambio de destino en el infierno. No habrá una necesidad de construir, ni de progresar, ni de crecer espiritualmente o intelectualmente, porque esas personas han deseado rechazar el conocimiento de Dios, rechazar su poder creativo, rechazar el progreso basado en la benevolencia, rechazar los talentos y los dones espirituales dados por Dios, rechazar confraternización con otros en amor y rechazar tomar responsabilidad moral de la vida personal. Toda experiencia de destrucción aquí en la tierra se puede remediar eventualmente con la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero toda experiencia de destrucción en el infierno es una experiencia permanente, sin ningún recurso ni oportunidad de cambio, porque el poder creativo y la gloria de Dios no estarán presentes allí. Solo la presencia de Satanás y la actitud de destrucción de Satanás reinarán en ese lugar eternamente. Sabemos que el infierno es un lugar eterno porque Jesús mismo lo indicó así. Mateo 25 en el verso 41 dice que el fuego es eterno. Si el cielo es eterno, el infierno también es eterno. No existe indicación en la Biblia de que el infierno es algo temporal y el cielo es eterno. Ambos son lugares eternos y no se puede cruzar de un lado al otro. La Biblia también nos enseña que las personas están conscientes luego de la muerte en esta tierra, ya sea que estén en el cielo o en el infierno. Pablo dijo en 2 Corintios 5, en el verso 8,
que los creyentes que confían en el Señor, una vez ausentes del cuerpo, estarán en la presencia del Señor. Y en Filipenses 1, en el verso 23, Pablo también menciona su dilema de o estar ministrando a los hermanos y compartir el Evangelio, o de estar en la presencia de Cristo. Lucas 16 también hace claro que ambos, las personas en el cielo y las personas en el infierno, están conscientes. En Apocalipsis 19 y 20, la Biblia indica que la bestia está consciente aún luego de pasar 1000 años en el lago de fuego, que arde con azufre. De hecho, no haría sentido que las personas incrédulas fuesen resucitadas para el juicio eterno ante el gran trono blanco de Dios, a menos que estas personas estuviesen conscientes. Apocalipsis 20, los versos 11 al 15 dice: Vi también un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se volvió a hallar su lugar. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos, y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras, y conforme a lo que estaba anotado en los libros. El mar entregó los muertos que yacían en él. También la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos. Y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Como vemos aquí, el aniquilamiento de la persona, o sea, el cesar de existir del alma o la esencia de la persona, no es una opción. Aunque una persona cometa suicidio, la persona no va a cesar de existir. Tú podrás destruir el físico, el cual Dios puede restaurar, pero no puedes destruir tu alma y hacer que cese de existir. Tu alma es tu aspecto inmaterial, es tu persona consciente que habita dentro de ese físico. Y una vez el físico cese de funcionar y fallece, tu persona consciente continúa existiendo. Tú no puedes escapar tu propia existencia una vez que fuiste creado por Dios. Sectas como los Testigos de Jehová enseñan que habrá un aniquilamiento, lo cual no está apoyado por la Biblia. Como vimos, la Biblia afirma un sufrimiento consciente en el infierno. Las personas aniquiladas no están conscientes de ningún sufrimiento porque cesan su existencia. Esta doctrina de aniquilamiento va en contra de las advertencias y de las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. El aniquilamiento en sí no sería un castigo para el malevolente, sino que sería una liberación del castigo que es merecido. El aniquilamiento también sería contrario a la naturaleza de Dios y a la naturaleza del ser humano, que es hecho a la imagen de Dios. Un Dios que ama a su creación no aniquila a aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios creó al ser humano, Dios lo creó con un atributo que Dios tiene infinitamente, y es el atributo de inmortalidad. Cuando Dios en la Biblia nos indica que fuimos creados a su imagen y semejanza, el poseer una conciencia libre y el poseer inmortalidad a partir del momento que fuimos creados son dos características de nuestra existencia, la cual Dios nunca va a obliterar. El hecho de que las personas sufren en el infierno no justifica aniquilarlas. Sería semejante a cuando uno, que es padre aquí en la tierra y tiene un hijo que sufre, el sufrimiento de un hijo no justifica quitarle la vida. Por lo tanto, esta realidad son buenas noticias y son malas noticias. Para la persona que rechaza a Dios, el no existir un aniquilamiento son malas noticias, ya que nunca se podría escapar del infierno. Para la persona con destino al cielo, la noticia de que no hay aniquilamiento son buenas noticias.
esa persona vivirá eternamente asegurada ante la presencia de Dios en una vida eterna llena de la gloria de Dios. Jesús vino a la tierra no para condenarnos, ya que ya estábamos perdidos en pecado y condenados al infierno. Jesús vino para instruirnos de la existencia, de la justicia de Dios y del infierno. Él vino para abrirnos un camino nuevo. Vino para rescatarnos de ese infierno que nos separa permanentemente de nuestro Creador, quien nos amó tanto y tanto, que envió a su Hijo Jesús a pagar por nuestros pecados que hemos cometido, a darnos ese perdón eterno que no nos merecemos. Pero porque Dios nos amó primero, Dios envió a Jesús a morir en la cruz y a ser ese sustituto nuestro en la cruz, para nosotros no tener que ir al infierno y pagar por nuestros pecados. Jesús nos amó al punto que cuando Él estaba en la cruz, pensó en ti, que aún andabas perdido en pecado, y ofreció perdón a cambio de tu arrepentimiento. Dios no desea que nadie se pierda, sino que sean salvos mediante su perdón y que obtengan la vida eterna. Jesús continúa llamando, continúa invitando a que reciban su perdón. Jesús continúa aún ofreciendo la vida eterna con Él, hasta el último suspiro de la persona aquí en la tierra. Si aún tú no le has entregado tu vida a Jesús, te invito a que le pidas perdón por tu desobediencia, por tu rebeldía, por tus pecados, y le pidas que te tome de la mano y que mediante el Espíritu Santo te enseñe el camino de obediencia, que te enseñe el camino de la santidad y de la verdad, y que te llene el corazón de gozo en conocer de que tú sí puedes estar seguro de tener una vida eterna. Jesús está a la puerta, siempre dispuesto a que lo inviten a entrar en el corazón de la persona. Pero está en ti el abrirle tu corazón y permitir que Jesús entre en tu corazón. Jesús es amor y su amor nunca jamás se apartará de ti. Ya se me terminó el tiempo, pero quiero invitarte a que visites mi página en Facebook, Apologética con Marta, o mi página en línea, apologeticaconmarta.org, en donde puedes encontrar todos mis programas radiales en archivo, a los que le puedes hacer descarga gratis, y también puedes encontrar otros recursos que te ayudarán a incrementar tu conocimiento sobre Dios y te dará unas herramientas para poder explicar la fe que existe en ti. Y para cualquier pregunta o comentario, me puedes llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.